en una jornada donde nos han convocado a una conferencia de prensa que va a dar comienzo en un instante nada más. Tiene que ver con algo que ha ocurrido en la semana pasada y de los cuales lo hemos escuchado a Daniel hablando, opinando allí en el programa anterior, y hemos hablado. Muy bien, me imagino que muy bien, no lo escuché, pero opinaste bien de la sesión, ¿no? Yo siempre. Sí. Bien. Me divierto mucho. Sí. ¿Y cómo está ahí la conferencia? ¿Ya lista, Fernando? ¿Arranca? Ya está lista, sí, somos único medio, así que esto va a arrancar ahora cuando nosotros estamos dando el paso. Pará que... Sí. Exclusivo. Claro, ¿por qué no nos llaman directo hoy? Vamos nosotros. Claro. Exacto. Che, el resto de los medios pongan un manguito para hacer las coberturas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, estábamos hablando, y no sé cuántos quedarán trabajando todavía. Estamos en fin de año, algunos ya terminaron la semana pasada. Varios medios terminaron los programas la semana pasada, bien. Sí. Bien, bueno. Pero bueno, aquí están Ricardo Bango, Jorgelina Castronovo, Dolores Patané, Romina Colombi, para hablar en el bloque de Juntos, porque no dije dónde estábamos. Perdóname, una frase de Romina Colombi del viernes que me quedó grabado: el que se acuesta con chicos se despierta mojado. Preguntale si no lo dijo en la sesión. Bueno, ahí le vamos a preguntar. El que se acuesta con chicos se despierta mojado, dijo. Así que ya me va a ampliar. Pero lo que pasa es que la voz cantante en la conferencia va a ser Jorgelina Castronovo, la presidenta del bloque. Así que vamos a dejar el micrófono como para que ya nos cuenten qué es lo que nos quieren decir, porque para la gente que no lo sabe, la tarifaria fue rechazada, hubo mayoría de votos negativos, y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Ya preguntamos a ver si podemos hablar con alguien del oficialismo. El intendente me dijo ayer en un mensajito, le pregunté, me dijo: nos vamos a tomar unos días y armar un nuevo proyecto, así, sí, cortito, me contestó. Sí. Todavía no había llegado, me decían que cuando llegaban le consultaban a ver si podíamos abordarlo sobre este tema. Sí, bueno. Así que bueno, comenzará la locución Jorgelina Castronovo. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Al medio de prensa. Bueno, si bien la conferencia fue convocada a fin de tratar y conversar sobre lo que sucedió en la última sesión con mayores contribuyentes el día viernes, por ahí quería empezar muy brevemente haciendo un balance de lo que fue este año legislativo para el bloque de Juntos. Consideramos y creemos que ha sido positivo nuestro trabajo en este nuevo rol que nos ha tocado desempeñar como oposición, como única oposición dentro del Consejo Deliberante, por lo menos hasta el viernes, en un contexto difícil donde estos 11, 12 meses de trabajo vimos una alianza consolidada, debo decir muy rara, entre el bloque del Frente de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, que el día viernes evidentemente se rompió, y eso llevó a que el oficialismo, que la verdad es que no nos ha tenido en cuenta durante todo el año, sea en conformación de las autoridades del Consejo, en conformación de las comisiones, en despachos importantes, en ponerse a debatir o a discutir algunos de los proyectos de ordenanzas que este bloque ha presentado, porque debo decir que no, además de pedidos de informes, minutas de comunicación, proyectos de resolución, hemos presentado muchos proyectos de ordenanza que no hemos tenido, en la gran mayoría de los casos, la posibilidad de debatirlo, ni en comisión ni en el Consejo, porque no hemos contado con la firma, debido a lo que fue la conformación de las comisiones. El día viernes, evidentemente esta alianza de la que vengo hablando se rompió, y a último momento, y por desesperación, porque no queda otro calificativo que ese, se nos convocó, se nos intentó convocar a un diálogo, a lo que Unión por la Patria conoce como diálogo, que es imposición de ideas, y no funciona de esta forma. Debo decir que cuando uno no quiere, dos no pueden, y nosotros estuvimos abiertos al diálogo y al consenso todo el año, y lo hemos dicho en medios periodísticos. Nosotros no tuvimos la reunión política o la reunión que nosotros considerábamos debíamos tener, y haciendo uso de esta mayoría automática que se vio a lo largo de todo este año, evidentemente no se nos necesitaba. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que ahora se inviertan los roles y nos atribuyan a nosotros la responsabilidad del rechazo de la fiscal. Eso no es así. Nosotros mantuvimos nuestro voto en primera y en segunda vuelta porque rechazábamos una fiscal que era recaudatoria y excesiva, y que encima no iba de la mano ni contemplaba los números del presupuesto. Se nos
demostraba que se quería recaudar plata, y mucha plata en base a los aumentos, y no nos cerraba de ninguna forma cómo se iban a distribuir los números en el presupuesto, cómo se distribuyeron, por eso tampoco acompañamos el presupuesto. Nosotros no cambiamos nuestro voto de una semana a la otra, y no solo rechazamos la fiscal, sino que, volviendo a mis dichos por ahí del principio, haciendo una oposición constructiva, presentamos un despacho por la minoría con una propuesta de fiscal. Consideramos que la municipalidad no debe quedarse sin fiscal, pero no vamos a aprobar una fiscal que sea excesiva, que toque el bolsillo de los vecinos y que no pueda justificarse en qué se va a utilizar el dinero. Nosotros presentamos un proyecto, un despacho por la minoría que contemplaba un aumento del 40% generalizado en todas las tasas, del 60% en la tasa vial y del 80% en el alumbrado público. Asimismo, contemplaba distintas extensiones y beneficios para sectores de la comunidad que nosotros consideramos y que creemos que son el motor de producción, como son los comerciantes, sectores más vulnerables como son los jubilados y los jubilados municipales, y esas ideas jamás se tuvieron en cuenta. Así que reitero por ahí lo dicho en un principio, que no vamos a permitir que se nos atribuya una responsabilidad que no tenemos. La responsabilidad de instar al diálogo era del presidente del bloque oficialista, de la presidenta del Consejo Deliberante, y no tuvieron la capacidad ni la voluntad de sentarse a dialogar con nosotros. Entonces, el resultado de lo que pasó el viernes es nada más y nada menos que de falta de diálogo y de falta de consenso por parte de quienes tienen que instar al diálogo y al consenso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, decías recién que se lo llamó al diálogo, pero quisieron imponer. No hubo una negociación se trata de un tira y un afloje como para tratar de encontrar un punto medio. ¿Eso no ocurrió? Durante todo el año se habló o hablaban de consenso de una forma en la que por lo menos nosotros no estamos acostumbrados a consensuar. Se citaba una reunión y para consensuar, pongo un ejemplo, ¿no? Una fecha de una sesión, el viernes se va a hacer la sesión. Eso no es consensuar. Consensuar es escuchar las propuestas de todas las partes y llegar a un acuerdo intermedio. En este caso, no nos gusta hablar de negociación, sí hablar de consenso. No hubo negociación, tuvieron con los socios políticos con los que tuvieron hasta el día viernes. Dicho por un concejal, ellos hablan de socios políticos. Nosotros muy en claro le dijimos que nosotros no somos socios de nadie, porque acá no estamos negociando nada que sea personal. Evidentemente venían acostumbrados a eso. Nosotros si vamos a negociar algo, y no me gusta usar esa palabra, es consensuar algo para los vecinos. Nosotros teníamos una propuesta para la fiscal tarifaria y tenemos un montón de ordenanzas, proyectos de ordenanza que podrían haber sido puestos en una balanza en este año para poder trabajar el año que viene. Me viene a la mente el proyecto presentado, por ejemplo, para que se concursan las categorías 10, 11 y 12 de los trabajadores municipales, de los cuales no tenemos las firmas para poder sacarlos. Acá el concejal Ango por ahí puede hablar de otro de los proyectos, que es el de seguimiento satelital de las maquinarias y de los autos del parque automotor de la municipalidad. Nosotros cuando hablamos de consenso nos referimos exclusivamente a cuestiones que tengan que ver con los vecinos, no a negociar, ni somos socios políticos de nadie y mucho menos del bien por la patria. Cuestiones que quizás se podrían haber solucionado en una reunión política. Nosotros la semana pasada hablamos con Julio Constantino y marcaba esto, ¿no? Que faltaba la reunión política, quizá con el intendente, ¿no? Bien, sí, sin duda. En el proceso de construcción, bueno, bien lo dijo Jorgelina, ¿no? Pero en el proceso de construcción de consenso tiene que haber un encuentro de qué es lo que se quiere mostrar o arribar en el caso de la parte técnica de la fiscal y después qué es lo que se pretende. Que eso pasa por otro lado. Y escuchar a las partes. Bien lo decía Jorgelina, ha sido un año complejo en la labor legislativa por estas cuestiones, pero hay que quedar bien en claro. Nos llamaron recién el viernes, después de 12 meses, más de 12 meses. Entonces no pueden atribuirnos ningún tipo de responsabilidad. Si hay algún servicio que no se brinda como se debiera brindar, es por su responsabilidad. Si hay una tarifaria que no salió ahora, es por su responsabilidad. Desde lo político, porque tomaron una decisión política de construir alianzas, y desde la falta de visión estratégica, pensando en el vecino patagónico. Pues nosotros teníamos una propuesta, bien la dijo Jorgelina, y no se pensó en el vecino. Así que, evidentemente, eso pasó, y así todo estamos acá, entendiendo que vamos a iniciar otro proceso de conversación en el futuro para poder arribar a los consensos que nosotros pretendemos
buscar, pero tampoco que nos pongan un techo de diálogo que sea el 370%. ¿Este proceso de consenso tiene que ser inmediato o se va a dilatar? No depende de nosotros. O sea, la sartén por el mango la tiene que gobernar. El que pone las condiciones es aquel que tiene la pelota. En este caso, nosotros sabemos cuál es el perímetro del juego, lo entendemos perfectamente, pero hay ciertas condiciones que la termina poniendo aquel que gobierna, que tiene la responsabilidad de iniciar el diálogo, de ejecutar lo que después se comprometa, etcétera, etcétera. Así que no depende de nosotros. Hola, ¿quiere acotar algo? Buenos días. Y algo que es importante también es saber que dentro de Unión por la Patria hay muchos interlocutores, digamos, entonces por ahí viene a hablar el presidente, hubo una ausencia total, y eso lo tengo que decir, porque bueno, con Romina Colombi, con la concejal Colombi, formamos parte de la Comisión de Hacienda. La verdad que el presidente Santiago Dalmau nunca nos convocó. Cuando estuvimos en las reuniones técnicas, Dalmau estaba, digamos, justamente preguntando como un concejal más, y creo que eso para el año que viene, para el año que ya se acerca, creo que es muy importante saber quién va a ser el interlocutor, porque si no, entre el presidente, que fue más o menos lo que ocurrió el viernes pasado, que nos llamaba el intendente, que venía el presidente de bloque, la presidenta del consejo, digamos, entonces creo que es importante recalcar eso. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, y algo que le dijimos al intendente, que es lo que sentimos y es lo que nos sucedió todo este año, tienen la impunidad y la soberbia que les da el poder. Directamente no escuchan. Bueno, como bien lo dijo la concejal Jorgelina Castronovo, y que es lo que nos manifestaron a nosotros, se les cayó un socio y tenían que salir a buscar otro. Y así no se forma consenso, y mucho menos se puede llegar a un diálogo. Nosotros todo lo que tenemos sobre la mesa y todo lo que trabajamos no es a título personal, sino son todos proyectos que los venimos trabajando para todo el año. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar así, muchos ya tenemos experiencia, vamos por un segundo mandato, y así lo veníamos haciendo con el ex intendente, y así es la forma que uno tiene de trabajar, y ahora siendo oposición siempre estamos dispuestos a aportar, y bueno, lástima que este año no se dio, espero que puedan reflexionar, y bueno, y que nos espere un año distinto, principalmente que es para lo que nosotros estamos acá, que es para el bien de todos los vecinos y de todos los sectores. Buen día. A lo que decían mis compañeros de bloque, nosotros participamos en todas las reuniones técnicas que se hicieron con el secretario de Hacienda, con el contador municipal y con la directora BRM. Y en esas reuniones el presidente del bloque Unión por la Patria en todo momento recalcó que eran reuniones técnicas, cuando después en la sesión se rasgaba la vestidura diciendo que eran políticas. Él lo recalcó diciendo estas son reuniones técnicas, para la política vendrán después. Nunca vinieron. Solamente agregar, porque fueron palabras de él, que después quería borrar con el codo lo que escribió con la mano. O sea, las políticas nunca existieron, y él lo dejó claro. Las que teníamos en la Comisión de Hacienda eran técnicas, no políticas. Sí, Ricardo. Yo leo esto porque es importante el mensaje y hay que decirlo. Hay una distorsión de la realidad que se viene manifestando de manera constante. El último parte de prensa es una distorsión de la realidad. Las cosas no sucedieron así. Es más, en el último párrafo quiere cargarnos responsabilidades a nosotros de que no haya tarifaria. Yo creo que hay que revisar todo eso. Hay que hacer una verdadera autocrítica de qué pretende hacerse con el poder que se tiene y cómo se administra. Porque a las claras está lo que acaba de pasar. En el medio está la ciudadanía, están los vecinos. Esto último es complejo porque es difícil trabajar con alguien que dice una cosa y después hace otra, que después, según el contexto en el que está, cambia los discursos y va cambiando su forma. Nosotros con nuestros errores, que seguramente serán muchos, y con algunos de los aciertos que podemos tener, nos manejamos siempre de la misma manera y en la misma línea y en el mismo sentido. No cambiamos los votos, no cambiamos el discurso, lo que decimos con la boca lo sostenemos con el voto en el Consejo Deliberante sobre cada uno de los proyectos. Y esa es nuestra postura, acertado o equivocado, seguramente en un proceso de aprendizaje constante.
pero siempre con diálogo, pero siempre en el mismo carril. Y disculpen, para agregar, además de siempre haber tenido diálogo, siempre manejarnos dentro de la línea del respeto. La verdad es que lo que se ha vivido estos 12 meses en el Consejo Deliberante ha dado una imagen para la ciudadanía que no ha sido la mejor, y cada uno deberá hacerse cargo de atribuirse culpas si es que las tiene, pero me parece que la base para arrancar es el respeto, en primer lugar, obviamente el consenso. Y yo, déjame decir por ahí lo último, antes de que si nos quieren preguntar algo, a mí dos cosas me parecen muy dolorosas, nos parecen muy dolorosas. En primer lugar, cuando se escucha hablar de socios políticos, y en segundo lugar, escuchar al intendente decir que le tocaba perder. Acá él no pierde. Esto no es vencedores y vencidos, quien gana y quien pierde. Las contiendas electorales son a 2 años y ahí se ven los resultados, y después hay que gobernar. Entonces, escuchar al intendente decir que él perdió porque pareciera que nos quieren atribuir que fue gracias a nuestro voto, que fue el mismo en primera vuelta que en segunda, es doloroso, porque en realidad los únicos que pierden es la ciudadanía. Por eso recalcar por este medio y decir que nosotros estamos dispuestos a volver a sentarnos a trabajar en una fiscal tarifaria nueva, pero vamos a seguir sosteniendo, como le decía recién el concejal, con nuestro voto y con nuestras ideas, lo que decimos, no discursiamos. Nos parece excesiva y no vamos a aprobar una fiscal con esos números. Otra, sí, la municipalidad necesita estar financiada, claro que sí. No podemos ser una oposición que diga que la municipalidad no necesita estar financiada. Lo que pasa es que nos hace ruido los últimos dichos del secretario de Hacienda, que dice que terminó el año muy bien, que tienen plata, no saber en qué se usó el fondo de fortalecimiento, no haber usado la plata que estaba destinada a mejorar el parque industrial, no saber cómo se hizo para hacer 5 o 6 licitaciones por 852 millones de pesos a fin de año en diciembre. Con todas esas respuestas podríamos habernos sentado a charlar. Con Fernando. todas esas respuestas y con voluntad. No la hubo. Entonces no vamos a permitir que se nos atribuya a nosotros la responsabilidad de lo que sucedió el viernes. Bien, sí. No, tenemos las noticias, Fernando. Bien, sí, no, simplemente, ¿habrá sesión en enero? Se puede convocar, en caso de que sea necesario, a una extraordinaria. Las ordinarias inician el 1 de marzo. Bueno, listo, perfecto. Les agradezco a los 4 estas palabras y bueno, vamos a ir a buscar alguna respuesta, Gustavo. Bien, perfecto. Gracias, Fernando. Adiós. Hasta luego.